Pero claro, ¿qué pasa? Que a Josías, entre comillas, le sale un poco mal la jugada porque no termina de ver cumplida su proyecto, su gran proyecto político, que incluía también reconquistar las tierras del norte, reconquistar el reino de Israel. ¿Por qué podía hacerlo? Porque Josías vive en un momento histórico en el que el imperio asirio está muy debilitado, porque está recibiendo un ataque interno y externo. Tiene enemigos tanto dentro como fuera. Entonces no puede resistir y no puede mantener los territorios que estaban en la tierra de Canaán. Entonces Josías ve eso y lo aprovecha. Dice, ahora que los asirios están débiles, puedo expandirme hacia el norte y conquistar lo que antes era el reino de Israel. Y entonces es probablemente ahí cuando surge toda la narrativa de los reyes David y Salomón, reyes de Judá, de los que Josías se considera descendiente, que tenían un gran imperio que abarcaba también el reino del norte. ¿Por qué digo que esto sale mal? Porque Josías es asesinado. Egipto, que ve también que los asirios están siendo debilitados, entre otros enemigos, por los babilónicos, que estaban dentro de su imperio. Los babilónicos formaban parte del imperio asirio, pero junto con los medos, que vienen de fuera, se unen para atacar a los asirios, debilitarles y quedarse con sus territorios. Entonces, Egipto, que quiere evitar que una nueva potencia surja en Oriente Próximo, decide avanzar militarmente, atravesar la tierra de Canaán y llegar hasta el actual Irak para frenar, para ayudar a los asirios contra los babilonios y los medos. ¿Qué pasa? Que en ese atravesar Canaán, Josías le sale al frente, porque considera que el faraón quiere quedarse también con los territorios de Canaán a los que él aspira. Y en una refriega Josías acaba muriendo. Entonces dice que es el propio faraón el que lo mata y ahí se acaba el cuento. Claro, la gran esperanza de los yavistas, que era Josías, acaba muerto completamente. De hecho, es gracioso. Me estoy alargando un poquito, pero es que es No. Creo que todo lo estamos disfrutando, César. Es interesante porque, claro, el segundo libro de Reyes dice que Josías efectivamente muere en ese enfrentamiento. Y no da detalles, o sea, es humillante para los yavistas porque Josías realmente parecía el elegido de Yahvé. O sea, había hecho toda esa reforma precisamente para el culto de Yahvé, tenía todas las pretensiones para convertirse en el gran rey del linaje davídico y de repente es asesinado por un rey extranjero. Entonces, el segundo libro de Reyes es maravilloso porque simplemente menciona que Josías muere y ya está, y pasa de largo a otra cosa. Eso es interesante porque calculamos unos 100 años después, el segundo libro de Reyes se escribe en torno al siglo VI, antes de la era cristiana, pues en el siglo V aparece el libro de Crónicas, los dos libros de Crónicas, que originalmente eran uno, y el autor de Crónicas, cuando tiene que hablar del rey Josías, busca dar una explicación de por qué el faraón pudo matar a Josías, siendo que Josías prometía tanto. Entonces es maravilloso porque el segundo libro de Reyes no dice nada, pasa sobre ese hecho de puntillas, y el segundo de Crónicas pretende explicarlo. Y entonces da una explicación de que el faraón ha sido elegido también por Yahvé para marchar contra los babilonios y contra los medos. Y entonces pone una cosa maravillosa, pone un monólogo en boca del faraón diciéndole al rey Josías que se aparte, que le deje pasar, porque el faraón no va contra Josías, sino contra los babilonios. Y le dice que Dios le ha encomendado esa misión. Y Josías se niega y por negarse acaba muerto. Entonces al final lo articula de tal manera que lo presenta como que el plan de Yahvé era utilizar al faraón para atacar Babilonia y que por Josías haberse interpuesto acabó muerto. Pero que Por si su no se hubiera cabezonería. interpuesto, si hubiera cumplido la voluntad de Dios, habrían mantenido la vida. Claro. Entonces es muy interesante cómo el cronista intenta arreglar ese desaguisado que es la muerte de Josías, que nadie esperaba. ¿Cómo puede ser? Entonces, luego ya la historia sigue como sabemos. Finalmente el imperio asirio cae, Babilonia surge como la nueva gran potencia y Nabucodonosor II, obviamente ya para principios del siglo VI, 586, hace la gran deportación, ¿no? Ya había hecho una de la familia real de Judá,
pero la gran deportación viene en el 586, antes de la era cristiana, ¿no? Y ahí el reino de Judá desaparece. Entonces, qué curioso, César, sí. perdona que te interrumpa, curioso porque así como el narrador pone ungido por Dios en su narrativa al faraón, luego el ungido, porque claro, si Josías era el elegido, por encima de una persona como pueda ser Josías, tienes el pueblo elegido. Y el pueblo, al ser elegido, ¿cómo ahora van a ser aniquilados o conquistados o limpiados de su propia tierra? Entonces, ¿quién tiene que ser también ungido por Dios? Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene que ser ungido y luego Ciro tiene que ser ungido también. O sea, la narrativa va que si algo pasa bueno a nosotros es porque Dios, Eso es. evidentemente, está con nosotros. Si algo pasa malo es porque aquellos que nos han hecho algo malo, pues han tenido que ser parte del plan de Dios y ungidos de Dios para que esto ocurra. Perdona. Efectivamente, y ese es el gran salto teológico que da el pueblo de Israel. Esa es la gran audacia y lo que lo va a transformar todo. Eso ocurre sobre todo en el exilio de Babilonia. Cuando llegan a Babilonia y se dan cuenta de que ellos que creían vivir en un reino excelso, maravilloso, increíble, grandísimo, enorme, con el lujosísimo templo de Salomón y demás, se dan cuenta de que son una pedanía, de que son una triste provincia, porque han llegado a Babilonia, la ciudad de las 1000 puertas. Lo que debió ser aquello, para gente que estaba acostumbrada a un entorno rural, que se pensaban que eran la crème de la crème, de repente se encuentran en una metrópolis. Es como si coges a un señor de un pueblo perdido en la sierra con 12 habitantes y te lo llevas a Nueva York. Flipa en colores. Eso debió ser lo que sintieron los judaítas cuando llegaron a Babilonia, a Nippur, a las grandísimas ciudades del imperio babilónico. Y ese es el gran cambio que hace el pueblo de Israel, porque hasta entonces la teología compartida por todos estos pueblos dictaminaba que puesto que cada pueblo era un pueblo elegido porque cada pueblo tenía su propio Dios protector, el hecho de que un pueblo fuera vencido por otro indicaba que el pueblo que había vencido, su Dios, era superior al Dios de los vencidos. En este caso, la narrativa teológica habitual declaraba que Marduk, Dios protector tutelar de los babilonios, era muy superior a Yahvé, el Dios de Israel. ¿Qué hacen los judaítas allí en Babilonia con esta noción? Darle la vuelta, que es lo que tú dices. Efectivamente, dicen, no, Yahvé ha utilizado a los babilonios para castigarnos por la impiedad. Entonces, claro, si Yahvé, como Dios de Israel, porque hay que entender también que en este pensamiento tanto politeísta como enoteísta, el Dios de un pueblo estaba limitado a sus límites geográficos. O sea, allí donde terminaba el dominio de ese pueblo, ese Dios ya no tenía jurisdicción. Y de repente, o sea, resulta que Yahvé puede afectar a los babilonios, que están a kilómetros de aquí, y puede incitarles y utilizarles para que vengan hasta aquí a castigarnos a nosotros. Y luego nos puede llevar hasta allí. Entonces, claro, si Yahvé puede hacer eso, los otros dioses, ¿dónde está su campo de actuación? Y es ahí donde el siguiente paso lógico es el monoteísmo. Es que no hay otros dioses. Y precisamente por eso la primera del cielo, de la tierra, de los mares, claro, de arriba, abajo, derecha, izquierda. Eso es, por eso la primera declaración de la Biblia hebrea la encontramos en un profeta que vivió en Babilonia, en el exilio en Babilonia, que es cuando dice, yo soy Yahvé, fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el único Dios. Esa es la primera declaración monoteísta y la encontramos en el siglo VI antes de la era cristiana, a finales, porque ese profeta que hoy conocemos como el Deutero Isaías, porque está a partir del capítulo 44 del actual libro de Isaías, pero el libro de Isaías lo componen 3 personas distintas. Este Deutero Isaías, que es ese profeta anónimo que vive el final del exilio en Babilonia, porque es el que conoce a Ciro y es el que efectivamente, como tú dices, hace Mesías a Ciro. Y Yahvé se dirige al propio Ciro y le dice que él le ha ungido como liberador del pueblo. Es decir, también influye en Ciro, que es persa, que está todavía más al este, está en el actual Irán.
Entonces, claro, es en Babilonia donde se empieza a desarrollar el pensamiento monoteísta por parte del pueblo de Israel. Pero no todos los judíos asumirán un principio monoteísta desde el primer momento, porque de hecho sabemos que tardarían 300 años en aceptarlo todas las comunidades judías, porque para finales del siglo IV, es decir, 200 años después de esto, tenemos noticia de una comunidad judía que está viviendo en Elefantina, la isla de Elefantina en Egipto, y que está adorando a Yahvé y a Aserá. O sea, tiene un sistema dual de Dios y de diosa. Entonces, no todos los judíos aceptan el monoteísmo, pero sí surge ahí, precisamente al dar ese salto teológico. No es que Yahvé sea inferior a Marduk, sino que Yahvé puede influir a otros pueblos. Por lo tanto, ¿quién necesita a Marduk? ¿No será que no hay ningún Marduk? Y ese es el punto. Y eso será, claro, posteriormente aplicable a todos los demás pueblos de la tierra. No hay otros dioses, solamente existe Yahvé. Y ahí está la escuela sacerdotal, también en Babilonia, que es la que redacta el primer capítulo del Génesis, en ese siglo VI, antes de la era cristiana, que ya tenemos a un Dios que es omnipotente, diseñador y creador del cielo y de la tierra, y que es capaz de crear simplemente con su palabra. Y en cambio, si buceamos en la Biblia hebrea, nos encontramos con pasajes en Isaías, en Job, en Salmos, que dan noticia de mitos de la creación más antiguos, donde el Dios creador tiene que pelearse con las fuerzas del caos, con dioses del caos como Leviatán, para organizar el cosmos, que es el mismo relato mítico que encontramos en Siria, en Fenicia, en territorios del entorno, ¿no? Un dios creador, un dios que organiza el cosmos después de una lucha contra el principio que representa el caos, que puede llamarse Tiamat, Lotán, da igual. Siempre una idea de una gran serpiente, un gran dragón, ¿no? Que es el elemento representativo del caos, ¿no? Entonces, claro, a partir de esa construcción del siglo VI al siglo III antes de la era cristiana es cuando todo el pueblo judío asume el monoteísmo. Ahí entre medias tiene lugar ese diálogo con el mundo primero persa, que ahí entraba lo que tú mencionabas, ¿no? La influencia de ese zoroastrismo. Claro, por una cuestión muy, muy a tiempo, porque están haciendo el judaísmo en ese momento, es una religión en construcción, y entonces, claro, están dominados por una religión que concibe a un Dios único, un sistema de ángeles y demonios, un infierno y un paraíso, una recompensa y un castigo en un más allá, una figura salvadora que ha de venir al final de los tiempos para salvar a los seguidores de Ahura Mazda. Claro, el corpus doctrinal fundamental del judaísmo nace en este momento. Y toma muchas cosas del zoroastrismo, lógicamente, porque se está construyendo en ese momento. Hasta ese punto ha sido una cosa, que ha sido el yavismo, que es algo muy distinto. Pero ahora que tenemos que manejarnos con un Dios único, eso cambia mucho las cosas. Entonces, asumen sin ningún tipo de problema. Ojo, no van a ser los únicos en la historia, ¿eh? O sea, esto es constante. No. O sea, esto, que nadie lo piense como que es aquí insultante o tal, esto es historia de las religiones desde la A a la Z, como tú decías, ¿no? O sea, esto ocurre en todas reciben influencias y todas influyen, siempre, porque somos humanos, o sea, compartimos ideas, pensamientos, creencias, objetivos, deseos, anhelos, etc. Entonces esto funciona así. Se va construyendo primero bajo los persas, luego bajo los griegos. Luego tienen ahí un momento de la revuelta de los macabeos, la dinastía asmonea, que bueno, no es para entrar en muchos detalles, el caso es que acaban llegando los romanos. Y es bajo la dominación romana, ya a finales del siglo I, antes de la era cristiana, en torno al año 7, 6 más o menos, antes de la era cristiana, que nace un señor en Galilea que va a cambiar la historia, que es Jesús.